la terapéutica. Yo recuerdo haber dado clases muchos años en pregrado y todos los alumnos saben para qué sirve el hidroxiato, ¿verdad? Todos, es el primer fármaco que les llega a la cabeza y luego ya no existe, ¿verdad? Así que, qué bueno que está de regreso este fármaco. Ahora toca el turno del doctor Germán González Hidalgo. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hizo medicina interna en el ISSSTE Fernando Quirós. Trabajó 28 años en la clínica 25 del IMSS. Actualmente lleva ejerciendo 15 años en la medicina privada en este hospital. Y actualmente es profesor titular del curso de medicina interna. Muy bien, pues todo el día se le han pasado escuchando plática sobre factores de riesgo y cómo irlo resolviendo. A mí me he propuesto este tema porque se han publicado artículos muy importantes en este rubro en el año pasado y lo que va de este año. Así que el tema es diagnóstico y manejo de las dislipidemias, en parte por la inquietud de la hipercolesterolemia familiar, que luego no podemos diagnosticarlos. Así que por eso incluí lo de diagnóstico. Solo quisiera mostrarles en esta diapositiva que ya el doctor Héctor Gómez les había mostrado. Y el tamaño de las moléculas va disminuyendo por la cantidad de triglicéridos que tiene cada molécula. Entonces, sean exógenos o endógenos. Y vemos cómo el tamaño va disminuyendo hasta que llega al LDL. Al perder todos esos triglicéridos queda el colesterol LDL, que es el más heterogénico. Finalmente, el HDL es el que incorpora colesterol a su molécula y por eso se habla de triángulo alto desvenido. Aquí vemos cómo sale del hígado el LDL y va perdiendo las moléculas de triglicéridos y de apolipoproteínas y finalmente queda en LDL. Entonces, el factor de riesgo mayor está señalado precisamente por el nivel de LDL. Otra molécula que es una lipoproteína semejante al LDL es la lipoproteína A, pero lipoproteína no minúscula. Esta proteína tiene alrededor de su estructura una lipoproteína que es muy semejante al plasminógeno y esto le hace una mayor, provoca mayor efecto protrombótico y proinflamatorio. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, la relación entre la presión sistólica y la edad, el sexo, el tabaquismo y no tabaquismo y el nivel de colesterol total para ubicar el riesgo. Ya esto lo vieron con el doctor Héctor Gómez muy ampliamente. Hay gráficas que podemos sacar en que se incluyen otros parámetros como la proteína C reactiva y el colesterol HDL, que nos da, esto lo pueden bajar en internet y da unas grafiquitas muy suaves. Si nosotros queremos diagnosticar la hipercolesterolemia familiar monocigota, uno dice, bueno, pues sí, el paciente que tiene familiares con eventos vasculares tempranos es probable. Y eso le da un punto en esta escala que es de 8 para hacer diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en el nivel de LDL. Si el paciente tiene un nivel arriba de 190,
el riesgo, la posibilidad de que tenga este diagnóstico se incrementa muchísimo. Ya subió a 3 y si tiene arriba de 300 sube a 8. Esta es una escala que se llama de holandesa y nos ayuda a acercarnos a ese diagnóstico. Si nuestro paciente tiene jantomas o este arco corneal, uno diría, pues entonces esto está muy fácil. El problema es que solo el 30% de los pacientes tienen estos hallazgos y que además son reversibles cuando les dan las estatinas. Entonces desaparecen y pues no los vamos a ver porque la mayor parte van a tener tratamiento. La hipercolesterolemia familiar combinada es otra enfermedad genética, pero es más difícil de diagnosticar porque se parece mucho al síndrome metabólico. Tiene elevación de triglicéridos, elevación de colesterol, y entonces, ¿cómo lo podemos distinguir? La forma de distinguirlo básicamente es decir, bueno, sí, tiene familiares que tienen evento vascular temprano, ok, eso ayuda. Tiene, ya dijimos, un evento prematuro, el 20% de los pacientes puede estar en esta condición, pero tiene la ApoB arriba de 120, entonces cuando vean ustedes su química sanguínea, no se salten la ApoB, porque no les diga nada, sí nos dice, sí nos ayuda, ¿verdad? Siempre que tengamos esa duda entre si se trata de un síndrome metabólico o si tiene una hipercolesterolemia familiar combinada, la ApoB nos ayudará a establecer ese diagnóstico. Ahora, tenemos que descartar todas las hiperlipidemias secundarias. Uno será el que los pacientes ingieran muchas azúcares y grasas saturadas, y entonces tendremos elevación de triglicéridos sobre todo y disminución del colesterol HDL. Si tenemos alcoholismo asociado, tendremos también elevación de triglicéridos y de VLDL. Si tenemos diabetes asociada, vamos a tener elevación de triglicéridos, elevación de colesterol LDL y disminución de HDL. Si tenemos hipotiroidismo, tendremos elevación de LDL. Si tenemos exceso de estrógenos, nos va a bajar el LDL, pero nos va a subir los triglicéridos. Igual que los anabólicos, que van a subir los triglicéridos y ahí nos van a bajar el HDL. Si tenemos nefropatías, vamos a tener elevación del LDL en forma muy importante, incluso a niveles semejantes a la hipercolesterolemia familiar, y nos va a bajar el HDL. Si tenemos dislipidemia secundaria a enfermedades hepáticas, ahí va a haber una producción de lipoproteína X que es como un LDL y por eso también tienen jantomas. Entonces nosotros inicialmente establecemos qué paciente tiene muy alto riesgo y entonces nuestra meta es menos de 70. Si tiene alto riesgo, nuestra meta será menos de 100, y si es bajo riesgo tendrá la meta de menos de 115. Estos pacientes serán de muy alto riesgo, todos tienen enfermedad vascular clínica, y es un poco lo que hablaba el doctor Takahashi al principio, ¿no? Pacientes que tienen enfermedad coronaria y aparte tienen enfermedad periférica y aparte tienen problema de RSS. Entonces, enfermedad vascular clínica más diabetes, enfermedad vascular clínica más insuficiencia renal con disminución de la depuración de creatinina, enfermedad vascular clínica con factores de riesgo no controlados como la hipertensión arterial, síndrome coronario agudo de menos de 12 meses, enfermedad vascular clínica más hipercolesterolemia familiar, enfermedad vascular clínica recurrente, o sea, si ha tenido varios eventos de infarto, varios eventos de LC, enfermedad vascular clínica con lipoproteína A
mayor de 50 y síndrome coronario agudo más arterial periférica. Esos son los pacientes que más beneficio van a tener si los llevamos abajo de 70. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues inicialmente las guías nos dicen denle estatinas. ¿Y cuáles son las dos estatinas que nos recomendó el doctor Gómez? Pues atorvastatina y rosuvastatina. Lo demás dijo que se lo regaláramos a los consultorios de las iglesias, ¿no? Y eso es una maldad, ¿no? Ok. Si no responde a las 4 semanas, tenemos que agregar ezetimiba. Y si no responde y nosotros tenemos un paciente de altísimo riesgo, pues demos el beneficio de estos inhibidores de PSK9. Este es el mecanismo de acción de las estatinas. Entonces va a inhibir esta enzima HMG coenzima A y entonces no se va a producir colesterol dentro del hígado. Al no producirse colesterol dentro del hígado, vamos a tener que muchos receptores para el LDL empiezan a surgir en el hepatocito y de esa forma empieza a captar LDL de la sangre. Esto tiene una relación entre la dosis y la respuesta del hepatocito para formar más receptores. ¿Qué otro beneficio tienen las estatinas? Tienen una actividad proinflamatoria y entonces va a bloquear el factor de necrosis tumoral, va a elevar el óxido nítrico, así que este efecto antiinflamatorio también es benéfico. ¿Cómo actúa la ezetimiba? Pues va a bloquear la absorción a nivel intestinal del colesterol. Cuanto más bajo mejor, eso se ha demostrado en muchos estudios para las estatinas. Eso ya está muy bien estudiado. Así que nosotros decíamos, bueno, ¿qué tan bajo puede ser sin riesgo? ¿Verdad? Porque si nosotros planteamos a largo plazo, bueno, este es un estudio que se hizo para demostrar que los pacientes que no toman bien su estatina, que son la mayoría, y que bajan la dosis, porque dicen, bueno, ¿por qué voy a seguir tomando 80, mejor 40, ¿no? O ¿por qué no voy a tomarlo esta semana? Y así, es un estudio que compara entre los que se adhirieron bien al tratamiento y los que tuvieron cierta intolerancia a las estatinas. Y vean ustedes la diferencia después de 7 años del riesgo. O sea, ustedes, así como a los diabéticos les insisten en que siempre estén bien controlados, tratemos de mantener a nuestros pacientes con la meta que nosotros planteamos según el riesgo para que podamos disminuir los eventos cardiovasculares. ¿Qué es eso de la inhibición de la enzima PSK9? Esta enzima está pegadita ahí al receptor, a ver si puedo señalar con esto. Este es el receptor de LDL en el hepatocito. Aquí tiene esta enzima. Normalmente cuando capta el colesterol LDL se sumerge adentro del hepatocito y se destruye todo el complejo y ya aprovecha el LDL y lo transforma. Entonces, si nosotros quitamos esta enzima, al meter el receptor con todo y el colesterol, no se va a destruir el receptor, va a volver a salir y va a empezar a captar más LDL. Por eso, entonces, es un anticuerpo monoclonal dirigido a esta enzima que destruye el receptor. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se descubrió esto? Inicialmente encontraron una mutación en una familia de hipercolesterolemia que tenía esta enzima de más. Entonces vieron que estos pacientes tenían hipercolesterolemia porque tenían esta enzima con una mutación en estos genes. Esto fue desde el 2003. Después vieron que había otra mutación en la que esta enzima no existía.
y eran afroamericanos que tenían un colesterol mucho menor, 28% menor, y que tenían muy pocos eventos cardiovasculares. Eso fue lo que hizo que se desarrollara la tecnología para inhibir esa enzima. Entonces, la FDA y la EMA, hay indicaciones para el tratamiento con este biológico, y se enfocaron inicialmente en la hipercolesterolemia familiar y en los que eran intolerantes a las estatinas. Así que se han hecho muchos estudios. Este estudio, por ejemplo, es del 2016, y si ustedes ven, es un estudio en el que se usó ultrasonido intravascular de 968 pacientes. Se les dio el evolocumab, que es uno de estos PSK9, durante 76 semanas, y lo que sorprende es que el volumen de la placa de ateroma disminuyó, que era un poco la pregunta que hacía la doctora: ¿qué vamos a hacer? Porque ya la placa está. Bueno, cuando se bajan tantísimo los niveles de colesterol, sí puede disminuir la placa. El año pasado se publicó este estudio con evolocumab. Este estudio es con pacientes que ya tienen un evento, que han tenido un evento cardiovascular, pero que están estables, y a todos ellos se les dio tratamiento con estatinas para lograr bajar sus niveles de colesterol LDL a menos de 100. Entonces ya tenían un tratamiento aparentemente óptimo, pero no llegaban a menos de 70. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo el nivel de colesterol LDL disminuye a las 4 semanas a 30. Y se mantiene, porque el evolocumab en estos pacientes se les dio una dosis fija durante los 22 meses, y se mantuvo en ese mismo nivel, comparado con los que recibían atorvastatina. O sea, ellos recibían atorvastatina y evolocumab, los dos fármacos al mismo tiempo, y lo mantenían así todo el estudio. ¿Qué demostró este estudio? Pues demostró que disminuye el riesgo cardiovascular en 15%. Aquí vemos el heart ratio de 0.85, y entonces el beneficio es de 15%. Como vemos, se va separando poco a poco las líneas, no se separan desde el principio, se necesitan varios meses, 18 meses, para ver las diferencias. O sea, necesitamos seguir a los pacientes y ver estas diferencias. Este estudio se hizo en el mismo Fourier, que es el estudio que estamos analizando ahorita, para ver si tenían repercusiones en la función cognitiva. Entonces se les hacía estudio a los 24 y a las 48 semanas de una estrategia de memoria espacial y función ejecutiva, para saber si realmente había repercusión, y se encontró que no existía diferencia. El último estudio publicado, que es el Odyssey, este estudio se publicó este año con alirocumab en pacientes de muy alto riesgo. Todos los pacientes habían tenido un infarto de menos de 12 meses. Estaban cubiertos con atorvastatina o rosuvastatina a dosis muy alta. El 80% utilizaba atorvastatina de 80 miligramos y rosuvastatina a 40. Los demás estaban en 40 y 20. Tenían que tener estos parámetros: un LDL por arriba de 70, un ApoB arriba de 80 o un colesterol no HDL arriba de 100. Vemos que los dos grupos tenían pacientes con edades muy semejantes. El 25% eran mujeres, el 65% tenían hipertensión, diabetes
casi 30%, la tercera parte, el 25% fumaba, y solamente el 18% no había tenido un infarto y había tenido una angina, pero ese era un porcentaje muy bajo, todos los demás habían tenido infarto. Aquí tenemos el tiempo que pasó entre que tuvieron el infarto y el que comenzaron su tratamiento, 2.6 meses. Vemos que, como les decía, el 88% tuvieron dosis altas de estos fármacos y solamente 2% habían recibido ezetimiba, porque este estudio se hizo hace 10 años, o sea, tardó 10 años en desarrollarse y se publica este año. Entonces, casi no se usaba la ezetimiba, solo el 2.8 y 3% de los pacientes la usaban. Vemos el valor del colesterol inicial, 87 para el grupo de adalimumab y placebo 87. O sea que si uno ve estos valores, como veíamos con el doctor Gómez, si ustedes tienen un paciente que tiene un LDL de 87, tiene una colesterol HDL de 50, pues hasta lo felicitan, ¿no? Le dicen, no, pues estamos perfectos. Ya que, ¿qué más? ¿Para qué le quieren dar eso? Tiene triglicéridos de 129, ya, ¿no? Ya está perfecto. Y aún así se metieron a este estudio y vamos a ver los beneficios. Ahí está el protocolo. La idea era bajarlos que estaban en esta área muy cerca de 70 y bajarlos entre 25 y 50. Si el fármaco los bajaba a 15, pasaban al placebo en forma automática porque se tenía miedo de que les fuera a generar un daño cerebral. Después esto ya se descartó, pero en esa época, hace 10 años que se inició este estudio, se veía esa posibilidad y entonces por eso el protocolo, si llegaban a 15, los regresaba a placebo. Esto hizo que en vez de tener una línea plana como en el otro estudio que siempre se les daba la misma dosis, los pacientes que regresaron a placebo hicieron que se subiera de 37 a 53. No fue completamente estable por eso. El grupo que recibió placebo y las estatinas se mantiene más o menos en 90 como estaba. Así vemos entonces que a pesar de ser pacientes muy bien controlados aparentemente, pero no llegaban a las metas, al bajarlos de 70 tiene un beneficio adicional de la disminución del riesgo cardiovascular otra vez del 15%. Si nosotros observamos los pacientes que tienen inicialmente LDL mayor de 100 con los que tenían menos de 100 pero más de 70, aquí como vimos es del 15%, pero en estos pacientes que tienen LDL un poco mayor, o sea entre 100 y 120, son los que más se benefician del riesgo cardiovascular, de disminución del riesgo cardiovascular. Aquí, como ustedes pueden ver, es del 24% el beneficio y el número necesario a tratar disminuye a 16 comparado con 49. Estos son entonces las disminuciones de los riesgos para el MACE, para la muerte por cardiovascular y para la muerte por todas las causas. Aquí podemos ver en los de mayores de 100, vemos cómo la muerte por todas las causas se ve beneficiada en un 29%. Bien, entonces, estos son los pacientes más beneficiados, los que tienen más de 100 miligramos por decilitro. En cuanto a los efectos adversos, si ustedes observan, el placebo y el adalimumab están prácticamente iguales en todos los parámetros.
Solamente en el sitio de inyección es donde evidentemente es mayor el alivio pulmonar. Pero de los riesgos que eran potenciales, como el desorden neurocognitivo, se manifestó incluso más en el placebo, y en los desórdenes hepáticos tiene también más en el placebo, y estos son efectos de las estatinas. Aquí vemos los valores de CPK y valores de TGO, que muestra que sí hay incremento, pero se deben a la estatina, no al fármaco, porque en el grupo placebo es incluso mayor. Muy bien. Cuando se estudió en un subgrupo de los que tenían lipoproteína A, en este mismo estudio, se ve que cuando el valor es mayor de 50, el riesgo aumenta, porque a todos estos 19,000 pacientes les hicieron cuantificación de lipoproteína A, y aquí se puede ver que la gran mayoría está en este grupo, pero a los que llegan a rebasar esta cifra, se incrementa el riesgo. Así que en este subgrupo, la concentración basal de lipoproteína A, que fue mayor de 50, sí estaba asociada al MACE, y también el bajarle el nivel sí disminuyó el riesgo de MACE y de infarto no fatal. Sin embargo, por ejemplo, si vemos el grupo placebo, aquí está, o sea, no se disminuyó para nada en el grupo placebo la mortalidad cuando este factor existía en nuestro paciente. Entonces, siempre que tengan un paciente con lipoproteína A, tendrán que agregarle este fármaco. No hay otro fármaco que pueda servir para darles tratamiento. Muy bien, pues esto sería todo. Muchas gracias. Bien, pues espero que después de todas estas pláticas sobre el riesgo, tanto de la hipertensión, del colesterol, de la dieta, en fin, pues puedan trabajar con sus pacientes y les ofrezcan un mayor beneficio. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a los coordinadores de esta segunda fase. Recordarles que mañana el curso empieza a las 8:30. Empezamos media hora más tarde. Son temas muy interesantes, como pueden ver en su programa, y culminamos de 1 a 2 con una conferencia cultural que la viene a dar el licenciado Eduardo Rueda, que va a ser muy atractivo. Para el sábado, que es la sesión de casos clínicos, empezamos a las 9. Cada media hora va a estar cambiando un ponente. Todos los que vienen el sábado son ponentes de primera línea, jefes de servicios de hospitales tipo Hospital Inglés, Centro Médico Nacional. Son ponentes que traen casos muy interesantes. Y al terminar el sábado, pues, terminamos temprano, se les entrega la constancia, y también vamos a rifar una serie de libros médicos que tenemos ya listos para el día sábado. Entonces, por favor, ya en estos 2 días los esperamos puntuales. Gracias.